querida Samara. Gracias, chicas. Buenos días. Bueno, buenos días, casi medios días por Perú. Sé que por otros países de repente ya está empezando a atardecer. Hoy es nuestra última clase, la verdad me da un poco de pena, pero bueno, todo tiene un tiempo, ¿no? Bien, chicas, hoy día entonces estamos completando nuestro curso súper rápido, súper rápido. Hoy día estamos llevando nuestro último tema. Entonces, algo que es bueno y es importante. Recuerda, número uno, todo lo que venimos aprendiendo, pongámoslo en práctica nosotras. Segundo, aquello que vas aprendiendo, identificando, poniendo en práctica, comparte con otros para ayudarte a recordar la información, para poner también por obra. Tercero, aprendamos a pedir al Señor el tema del discernimiento, ¿cierto? Justo ya estamos a puertas también de festividades y algo que en este tiempo hemos estado mucho hablando tanto con mi esposo como con el equipo profesional aquí, es con respecto al tema de la gratitud y de qué forma la gratitud también influencia bastante en nuestra percepción, pero más y sobre todo en nuestra actitud. Así que hoy día entonces estamos continuando con nuestro tema número 4, el arte de la consejería, métodos y elementos que podemos utilizar dentro del proceso del aconsejamiento. Entonces, vamos a empezar. Siempre tenemos nuestro versículo inicial, ¿verdad? En este caso estamos apelando a lo que dice Proverbios 31:26, que nos dice cuando hablando principalmente con respecto a la mujer, cabe mencionar. Dice, cuando habla lo hace con sabiduría y cuando instruye lo hace con amor. Esta traducción es en Nueva Traducción Viviente Internacional y nueva versión internacional. Y algo que nos agrada mucho son esas dos palabras, sabiduría y amor. Pablo ya nos anticipaba que si hacemos las cosas en las que no hay amor de por medio, no tiene no solo ninguna repercusión, sino que tampoco tiene sentido, razón de ser. Y vemos en este pasaje de Proverbios cómo va de la mano con el tema de la sabiduría, la prudencia. Habíamos estado aprendiendo un poquito en la clase pasada que la sabiduría es algo que adquirimos en nuestra experiencia del día a día, pero de lo que yo puedo rescatar de dicha experiencia. La vida tiene muchos altibajos, en consecuencia, también va a tener sus propias moralejas, pero no todos las vemos, no todos las identificamos y en consecuencia no todos las reconocemos. Así que el tema de la sabiduría es para quienes están en la disposición constante de querer prestar atención a las cosas y buscar qué rescatar de ellas. La sabiduría es resultado de una actitud en la que estoy buscando la oportunidad de aprender, de crecer, de mejorar. Eso hace a una persona sabia. Así que nosotras, cuando hablemos, también hay un pasaje, si no me equivoco, en Gálatas, donde dice que Colosenses, que nuestra palabra debe ser sazonada con sal, ¿verdad? Todo lo que digamos debe estar prudentemente expresado y justamente con la finalidad de que llegue a una fructificación. La fructificación la da el Señor, es cierto, pero hace mucho la forma en cómo nosotras estemos exteriorizando. ¿Ok? Vamos entonces. La consejería realmente y a nivel metafórico sí es como pintar un cuadro. No es que tu aconsejado venga necesariamente como un lienzo en blanco. Ojo, tu aconsejado viene con ya algunos trazos previos. Entonces, lo que todo buen artista hace es utilizando ya esos trazos, poder unificarlos, armonizarlos, unirlos o
tenerlos de forma independiente, pero creando en totalidad un dibujo armonioso. Hay un test en- que nosotros como psicólogos utilizamos, a mí me gusta mucho, es un test proyectivo, se llama el test de Bartek. En algunos de nosotros de repente lo hemos visto al momento de postular a alguna empresa. Nos toman diferentes tests. Este test consiste justamente, usualmente, ¿no? En los trabajos, consiste en 8 recuadros y al interior de cada recuadro hay una pequeña figura y un pequeño dibujo. Y estos dibujos están incompletos. Entonces, la tarea que nosotros designamos es que utilizando la figura que ya existe, ellos elaboren un dibujo adicional, utilizando la figura que ya está. Siendo 8 pequeños recuadros, cada uno con una figura distinta, son 8 dibujos en total que debería realizar esa persona. Cada recuadro para nosotros es un área en particular que podemos observar y analizar de acuerdo a lo que el individuo dibuja. Entonces, trayendo un poquito a comparación de pronto, es lo que nosotros como consejeros hacemos. Repito, tu aconsejado no viene vacío, no viene totalmente moldeable. Tu aconsejado viene ya a veces con ciertos hábitos, viene con ciertos temores, viene con ciertas actitudes, incluso viene ya con un pasado que en muchas ocasiones le cuesta procesar. Entonces nosotros tenemos que ver cómo utilizamos lo que ya existe para pulirlo, en el caso modificarlo o de repente superponer otra cosa que le ayude, ¿no? A ir modificando ciertos comportamientos, por ejemplo. Entonces, a veces cuando estamos en la consejería queremos cambiar la mentalidad total de nuestro aconsejado y eso es un proceso que no está a cabalidad en nuestras manos, porque como dije en algún momento, el único que cambia corazones, perdón, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a tener alguna acción, participación en ese proceso, es principalmente para sacar a flote aquello que ya está en el interior, para que de acuerdo a ello el propio individuo identifique y pueda ir trabajando, procesando. Habíamos puesto como ejemplo, puesto en la clase pasada, con respecto a la vestimenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando un joven, una señorita que está empezando a asistir a la iglesia por primera vez, va, ¿no? Con diferentes prendas, etcétera. Entonces, algo que es importante, ¿no? Como dije, si bien es cierto, vamos a ir, vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de aconsejar. Como dije, no está en nosotros hacer el cambio. Esta persona en su propia comunión con el Señor va a ir teniendo un impacto en su vida que va a llevarla a tomar la decisión propia, voluntaria, de empezar a tener tanto una vestimenta como una actitud diferente. No está tanto en lo que yo la resondre o en lo que yo le diga o en lo que yo le señale o en lo que deje de decirle. No está en eso. Puedo tratar de llegar, yo puedo tener una iniciativa, yo puedo acercarme, pero quien hace el verdadero trabajo es el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros hacemos es sacar a flote, nuestra tarea es traer a evidencia, mostrar, hacer consciente, ¿no? al individuo, hacerlo consciente de esta situación personal, de sus falencias, de sus temores, que los pueda identificar, que los reconozca y que en consecuencia, como repito, los puede ir trabajando. Siendo así, hay dos enfoques que nosotros podemos utilizar dentro de la consejería al momento que estamos abordando. El primero es el enfoque que está centrado principalmente en el individuo. Es decir, a mí me interesa, me preocupa y estoy enfocado, orientado a lo que la persona me pueda compartir, me pueda comentar. ¿Ok? Lo voy a dar por válido, no por verdadero al 100%, porque lo que me está compartiendo es solo su perspectiva. No me está mintiendo, me está hablando de aquello que él o ella ve, percibe, identifica. ¿Ok? No me está mintiendo. Es solamente que yo sé de que esa información está incompleta, que por lo tanto mi tarea es ayudarle a aterrizar todo aquello que me está compartiendo y comentando. Entonces tengo un enfoque
centrado netamente en el individuo, en escucharle, entenderle y buscar orientar, aconsejar, corroborar, desmentir ciertos pensamientos. Para ello, entonces, utilizamos a la par lo que conocemos como el enfoque sistémico. El enfoque sistémico surge o se basa en la teoría general de sistemas, la cual nos dice de que un elemento influencia al entorno en el que está y el entorno es influenciado por este elemento, por dicho elemento. Esta teoría general de sistemas se ha utilizado y se utiliza aún en la actualidad en diferentes profesiones. Entre ellas, aparte de la psicología, se ha utilizado mucho en finanzas, perdón, se ha usado bastante en educación, en medicina, entre otros. Entonces, de ahí es de donde surge el enfoque sistémico, que ya dentro de un aspecto psicológico hablamos de que el individuo está en estrecha relación e interdependencia con su contexto, ¿ok? Con su contexto relacional. Entonces, yo, entendiendo, identificando, comprendiendo el contexto, comprendiendo la situación, preguntándole un poquito más acerca de repente las personas con quienes está involucrada, qué fue lo que pasó, qué pudo haber desencadenado la situación, cómo reaccionó el otro. Entendiendo un poco mejor el contexto, yo le puedo orientar a que pueda aterrizar, como decía, aterrizar de manera realista la percepción que está teniendo de la situación. Algo que es muy usual, por ejemplo, en la generación actual, que tiene en pro, es decir, que es bueno, es de que son mucho más sensibles y por lo tanto más sinceros con sus propios sentimientos. Los exteriorizan. Eso es lo bueno de la generación actual. Lo malo es que dan tanta validez, corrección, priorizan tanto el impacto emocional que están teniendo que disminuyen la disposición a tomar decisiones. Se quedan mucho en el, pero es que yo estoy sufriendo, pero es que esto me duele, pero es que nadie me enseñó, pero es que yo nunca aprendí, pero es que yo no soy así. Y se quedan muy anclados en el sentimiento que están, del que están teniendo un impacto muy fuerte en ese momento y se bloquean para tomar decisiones. Entonces ellos están mucho más prestos a justificarse en lugar de tener la disposición a poder trabajar, a poder asumir incluso, asumir la responsabilidad de lo que ahora les corresponde, ¿no? Y todavía vemos a algunos adultos en esa situación, ¿no? Aún hay adultos que mencionan y dicen, bueno, es que a mí no me criaron, mi mamá no me dio afecto, mi papá no estuvo conmigo, entonces como yo no sé ser papá, yo he hecho lo que he podido, a como me ha salido. Bien que mal, a mí me han tratado así, a mí también me han criado de esa manera y yo no estoy tan mal, pero me aferro a quedarme únicamente en, en la actitud de, bueno, esto es lo que hay, hasta aquí pude llegar y ya no hay más. Entonces, aterrizar, ayudar a digerir a la persona la situación que está viviendo y el que pueda mejorarlo es algo que podemos hacer. La manera en cómo entendemos la palabra, cómo la vamos interpretando, también es algo que requiere un aterrizaje. Hay personas que entienden la palabra de forma muy literal y terminan siendo muy tajantes o muy radicales en ciertos aspectos y olvidamos el tiempo de gracia en el cual estamos u olvidamos el contexto cultural que hubo, por ejemplo, principalmente en el Antiguo Testamento, y no, y tratamos de aplicar lo mismo a nuestra cultura, aparte de ser totalmente distinta, a la época actual. No estamos diciendo que la palabra caduque, tampoco estamos diciendo que la palabra deba acomodarse a cómo es cada quien o cómo aplica para cada situación, sino de que debemos tomar conciencia en que la situación no es exactamente la misma y que en consecuencia debemos revisar
¿Qué es lo que la palabra nos dice al respecto de esa distinción? Porque siempre hay una respuesta. La palabra siempre nos va a dar una respuesta. Es solo que, repito, no siempre es algo literal. Entonces, en nuestro acompañamiento en consejería, utilizamos estos dos enfoques. ¿Te acuerdas que te estaba comentando que un perfil y herramientas que nosotros vamos a estar utilizando como consejeros es aplicar el uso de preguntas tanto abiertas como cerradas? ¿Te acuerdas que te decía que las preguntas abiertas son aquellas en las que la respuesta que me va a dar mi aconsejado va a ser muy amplia, muy grande? Y acá te puedo dar algunos ejemplos un poquito más aterrizados si de repente te quedaste con la duda de ello. Una pregunta abierta podría ser, ¿qué te pone triste? Puede ser tantas cosas. Lo que ha pasado hoy día. Ayer, por ejemplo, en la mañana estuve en una cita, en una consejería de forma virtual porque la señorita está en Francia. Y ella me comentaba un poco la situación que se había dado. De buenas a primeras, apenas aperturamos sesión, ella me dijo, la verdad, me siento muy cargada, estoy muy triste, estoy molesta. ¿Qué quieres hablar de eso? Sí, me dijo. Y me empezó a contar. Entonces, para ayudarla a digerir la situación, empecé a hacer una numeración de las cosas que le estaban enfadando o entristeciendo, mejor dicho, lo que había sucedido, cómo lo había interpretado y la emoción que había activado. Y literal, abrí mi pizarrita, ¿no? De pantalla compartida y empecé a explicar. Ella iba hablando y yo iba tomando nota. Entonces le dije al final, han sido varias cosas las que te han impactado, te han afectado. Había sido una única situación la que había ocurrido y justo fue una noche antes, pero había activado y desencadenado varias situaciones en ella que habían traído consigo o habían activado ciertas emociones que la contrariaron mucho y se bloqueó y reaccionó mal. Entonces ella me decía, no sé si yo estoy loca o qué pasa conmigo, que todavía no mejoro. Entonces empezamos a entender la situación. Yo le dije, bueno, no es que estés loca, es que las cosas te afectaron y estás reaccionando, es de comprenderse. Ahora, que tomemos en cuenta que nuestra reacción no haya sido del todo certera o de repente sí se nos pasó un poco la mano, bueno, ahora hay que revisarlo, porque ahora es que podríamos hacer un análisis y por lo tanto rescatar qué es lo que necesitamos aprender para una siguiente ocasión. Entonces, de lo que ella empezó la sesión, literalmente hecho un mar de lágrimas, llorando, renegando, ya empezaba a secarse sus ojitos y miraba y analizaba y ella decía, "Ah, bueno, sí, no me había dado cuenta". Empezamos a aterrizar. ¿Ok? Hay preguntas que te van a ayudar a explorar mucha más información. Por ello, debes ser prudente en qué momentos u ocasiones o con qué personas debes utilizarlo a mayor frecuencia y con quienes debes reducir un poco la frecuencia de los mismos. Otra pregunta es cómo estás hoy. Pueden ser en diferentes áreas de su vida también. Otra pregunta abierta. ¿Qué quieres decir cuando señalas que tu familia no te comprende? Pareciera ser una situación particular. Estamos hablando de su familia y estamos hablando de la interpretación que tiene ella cuando su familia le dice, ay, pero es que hijita, yo no te entiendo, no te comprendo. Ok, pero la explicación que ella me va a dar va a ser en su interpretación, en consecuencia, en su sentimiento, en consecuencia, en la actitud que ella tiene frente a esa interpretación que le da y también en el resultado que va a acarrear de su propio comportamiento. Siguen siendo cosas muy amplias. Ok. Por último, ¿qué quieres decir con que le odies? Es otra pregunta abierta. Pero estamos hablando de un sentimiento en particular, sí, pero ella le puede odiar por muchos motivos. Puede ser por las acciones que tuvo, por las omisiones, por lo más reciente, por lo que recuerda de hace mucho tiempo que nunca perdonó. Te va a dar una respuesta posiblemente muy amplia. Esas, repito, son preguntas abiertas. En contraparte, las preguntas cerradas que tenemos aquí a continuación ya son mucho más específicas, más aterrizadas y sí van a ir a algo mucho más puntual. La respuesta es mucho más restringida. Entonces vamos a situaciones, contextos y de estos vamos yendo a más detalle. Cuando él, por ejemplo, tu pareja, ¿no? Cuando él te dice que eres una tonta,
tú te pones triste, estoy preguntando algo muy específico. ¿Tú reaccionas de esta manera? ¿Te entristeces o te molestas? No, me molesto. Ok, es una pregunta muy puntual. Ahora, que ya de ahí me cuente cómo se molesta. Ay, sí, yo le grito, yo le empujo, le araño, le muerdo la oreja, ¿no? Ya, no sé. Ella puede entrar en detalles. Si es que tú le preguntas, ¿no? Ah, bueno, ¿y cómo muestras tu enojo? ¿Cómo exteriorizas tu enojo? Puedes continuar, ¿no? De esa pregunta puedes continuar profundizando el detalle que requieres, pero ha sido muy puntual. Otro ejemplo de una pregunta cerrada. Cuando tu mamá te dice que no le ayudas en casa, ¿te sientes no valorado? ¿Sientes de que de repente estás siendo inútil? O de que de repente aquello que tú haces no es considerado. Estás preguntando algo muy puntual. Estás preguntando por una interpretación concreta. Queremos saber si es que le afecta de esa manera o no. Es mucho más específico. ¿Ok? Entrenémonos entonces en las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Bien, porque sí las vamos a necesitar y las vamos a usar bastante, cabe mencionar. Bien, vamos avanzando. Algo que nosotras, y me imagino que ya has visto el videíto y ya has hecho tu control de video, ¿cierto? Si no, te animo a que lo hagas. Por ahí también en el syllabus te compartimos un otro link de otro video que me gustó mucho sobre una entrevista que también hubo de un grupo de mujeres cristianas. Am, Entre ellas también hablaban y decían, bueno, ¿cómo es el concepto que se tiene con respecto al liderazgo de una mujer? Y muchas veces lidiamos bastante con respecto a de que debemos hacer las cosas como las haría un varón, las hace un varón. Y es que cada una de nosotras, cada uno de nosotros como seres humanos en general, mujeres y varones, tenemos nuestra propia forma de ejecutar, nuestra propia forma de interpretar o percibir el entorno y en consecuencia nuestra propia manera de llegar a él, a las acciones, a las personas, a las soluciones. Tenemos nuestra propia manera. Cuando nosotros estamos en este proceso de aconsejamiento, ¿no? De acompañamiento, de consejería con un hermano o una hermana en la fe, nosotros estamos ayudando, siendo herramienta en la misericordia del Señor, porque no somos merecedores, pero estamos siendo herramienta de ese proceso en el que el Señor quiere seguir puliendo. Entonces, cual si fuera un momento de construcción, vas a tener que de repente usar la lija en ciertas ocasiones, clavar ciertos pensamientos para que no se olvide y profundizarlos mucho más, sacar otros conceptos con los cuales debe aprender a confrontar, lidiar y contrastar con lo que dice realmente la palabra. Vamos a tener que cortar, serruchar algunos malos hábitos de repente para que poco a poco el individuo vaya aterrizando mejor lo que la palabra dice y la haga vivir. Entonces, nuestra tarea es la de ayudar en ese proceso y enseñarle cómo utilizar esas herramientas que vamos a estar utilizando, usando nosotras previamente con ellos, para que al adaptarlas consigo, las puedan tener y replicar. Entonces, sí, el proceso de la consejería literalmente requiere de una creatividad, de una disposición, de una planificación y de remangarnos y dar en participación activa con nuestros aconsejados. Nuestra tarea de consejeras no se reduce únicamente a esa hora o 45 minutos que vamos a estar hablando acerca de la palabra. En realidad nuestro trabajo se reduce a una comunicación diaria dentro de lo posible. No va a ser como en una sesión, ¿no? Es decir, no te vas a poner a hablar por teléfono una hora necesariamente, pero sí es bueno que diario o interdiario le puedas compartir un pequeño pasaje, un versículo, de repente decirle, hermana, no te olvides
que la palabra nos dice esto, lo entendemos de esta forma, ¿no? Hoy día nos toca tal devocional, lee, el fin de semana te veo, ¿no? Me acordé de este pasaje, te comparto. Uno está en constante interacción. El trabajar en la consejería no solo es esos minutos, inclusive en nuestro trabajo en respecto a salud mental, no solo se suscribe, perdón, a esa hora de sesión. Fuera de ello, en los tiempos que podemos contar, investigamos, revisamos qué otras herramientas podemos tener, corroboramos cierta información, revisamos más detalle de lo que el aconsejado nos ha mencionado, creamos nuevas herramientas de cómo llegar a la finalidad, al objetivo que hemos trazado. Entonces, nos implica también una revisión constante. No es de que vas, aconsejas, le dejas y después hasta la siguiente reunión. No, es un seguimiento que tú vas haciendo, más aún en respaldo en oración. Así que hay dos herramientas dentro de la psicología que puedo compartir contigo. Algunas de ustedes me estuvieron preguntando, ¿y algún test, alguna herramienta que podamos utilizar? Bueno, te comenté anteriormente que los test netamente pueden ser utilizados por los especialistas respectivos, ¿ok? Hay autotest que puedas de repente identificar. Algunos han mencionado, he escuchado a algunas personas encontrar diferentes test psicológicos, entre comillas, en Internet. Pueden ser bueno, pueden ser útiles hasta cierto punto. Te pueden ayudar de repente a observar ciertas cosas, pero de manera muy general. No es que estén especificando un rasgo de tu personalidad como tal y por lo tanto debe ser considerado como un diagnóstico. ¿Por qué no? Porque nosotros como especialistas no tomamos un test, tomamos varios. Creo que sí te había explicado. Cada uno de los test está enfocado a adquirir información del aconsejado de una pequeña parte de la totalidad de su personalidad. Entonces, con un pequeño pedacito, yo no puedo decir, ay, esta persona es así, porque ese pequeño pedacito está en complementación o a veces es contrastado ligeramente con los resultados de otro test que evaluó otra área. Entonces, nosotros como especialistas tomamos por lo menos 4 o 5 tests para poder tener un perfil general de nuestro aconsejado y en función a eso, poder saber cómo debemos continuar trabajando. Y no es solo un test, inclusive para orientación vocacional no es un solo test, no recomendamos un único test, recomendamos conocer el perfil del individuo. Entonces, esos tests que encontramos en Internet, honestamente, uno, la gran mayoría están adaptados, no estandarizados, es diferente, están adaptados al lenguaje, a la comprensión y por lo tanto a lo que pueda captar en interés del lector. Es como una película. De repente tú has leído un libro, X libro, a mí me gustaron, por ejemplo, las Crónicas de Narnia, me gustaron todos los libritos, me los leí toditos. Y cuando salió la primera vez la película del libro uno, yo dije, wow, a ver, quiero ir a ver. Fui a ver y siempre hay ciertos detalles que son muy distintos a los del libro. Y yo digo, pero eso no pasaba, pero Lucy no hacía esto. ¿Y de dónde salió esto otro? Eso no está en el libro. ¿Por qué es que hay una diferencia? Porque tienen que adaptarlo de acuerdo a lo que va a llamar la atención del público, a lo que saben que va a vender. Por eso hacen ciertas variaciones o cortan ciertos pedazos para poder acortar de repente la historia. Y eso te deja con muchos detalles fuera, cosas que te interesaron mucho en el libro. Lo malo de la mayoría de las cosas que encontramos en Internet sufre esa transformación por causa de lo que pueda ser más eh, llamativo, porque sabemos que las páginas de Internet tienen cierta popularidad y en consecuencia cierto ingreso de acuerdo a la cantidad de vistas que se tienen. Entonces, si voy a colgar un test de 175 preguntas, por ejemplo, ¿quién va a querer responder eso en Internet? Nadie, más de media hora sentado y respondiendo uno por uno, no, no nos gusta.
Queremos cosas rápidas, precisas, de minutos, si es que se puede. Entonces, la mayoría de los test que encontramos en Internet están variados, no son tal cual deberían ser. Por eso es de que no sugiero una evaluación virtual, ¿ok? Inclusive realizada por un especialista. También perdemos ciertos detalles al momento de que tomamos un test de forma indirecta, no personal. Entonces, hay herramientas que podríamos echar mano, pero a decir verdad, considero que hay otras que nos pueden enriquecer mucho más. Y aquí hay dos que te quiero compartir. Tenemos lo que es conocido como el abordaje de la psicodinámica y tenemos la herramienta o metodología del role-playing. ¿Ok? Acá te estoy colocando dos imágenes representativas de cada uno para poder identificar. La psicodinámica no es una escuela psicológica, sino más bien nos habla de una forma de abordaje, es decir, cómo yo puedo intervenir en el momento de la consejería. ¿Qué herramientas puedo utilizar o qué métodos, qué formas creativas puedo utilizar dentro de la consejería? Y una de las formas, tú puedes buscar en internet acerca de la psicodinámica y qué herramientas se utiliza. Una de ellas que es bastante conocida es esta de aquí, la que nosotros mencionamos como el método de la silla vacía. Esta la podemos utilizar tanto para trabajar, por ejemplo, un proceso de duelo, para poder ayudar a la persona a exteriorizar ciertos recuerdos desagradables o dolorosos de su infancia, e incluso para modificar, ayudar a la modificación del comportamiento, ¿sí? Para que el individuo haga una comparación en cómo fue anteriormente su actitud, su forma de ser y cómo ha ido cambiando en el trayecto de los años. Entonces utilizamos este método de la silla vacía para ello. Por ejemplo, pedimos, cuando es un proceso de duelo, pedimos al individuo que coloque la foto, una prenda, algún objeto que represente o haya pertenecido de la persona que falleció, que perdió, de quien de repente no pudo despedirse o ha quedado con algo inconcluso, no cerró algo. Entonces le pedimos que lo coloque y decimos, ok, háblale, dile qué es lo que te hubiera gustado expresar. Entonces, le pedimos que le escriba una carta, si es que de repente no se siente animado de hacerlo en vivo, ¿no? Ahí en la sesión de consejería le animamos que le escriba una carta, le preguntamos qué crees que te pudo haber respondido, qué te hubiera gustado escuchar. Entonces, tratamos de completar un cierre, ¿no? Teniendo la ilusión, la imagen, la fantasía de que la persona está todavía ahí y podemos hacer este último adiós, ¿no? Entonces, es una de las formas que podemos utilizar dentro de la psicodinámica. Hay otra forma también que es utilizar un espejo o cuando quieres procesar cosas del pasado propio, puedes utilizar la foto de cuando tenía X edad, cuando de repente pasó un evento muy impactante. Una foto, igual una prenda, un peluche, algo que represente ese momento de su vida y también hablar con su yo niño para procesar esas cosas del pasado. Hay diferentes maneras que se pueden utilizar. Otra opción, otra alternativa que tenemos, como dije, es la del role-playing. Esta es mucho más dinámica, ¿ok? En esta podemos utilizar inclusive a más personas. En la psicodinámica no tanto, es más individual, pero en el role-playing sí. El role-playing entonces nos da la posibilidad de intercambiar diferentes papeles, por ejemplo, dentro de un sistema familiar, para que cada individuo, al verse reflejado en la actitud, en la representación que alguien está haciendo de su persona, note con mayor claridad qué es cuál es el impacto que causa cuando habla o actúa de cierta manera. Entonces, el role-playing lo podemos hacer tanto con los mismos miembros de la familia. Por ejemplo, si es un tema de pareja, le diremos a él que le imite a ella y a ella que lo imite a él, sin burlas, sin mofa, sin caricaturizar o minorizar o exagerar. No, es una imitación lo más fidedigna posible, ¿no? Para que el individuo se observe. Algunos investigadores utilizaron, por ejemplo, el role-playing, pero no tanto intercambiando los papeles, sino que
con autorización de sus aconsejados, de sus clientes, de sus pacientes, filmaban la sesión y grababan las reacciones que tenía el individuo y luego le ponían play y le hacían ver cuál era su actitud y qué cara ponía y cómo reaccionaba y cómo se exasperaba, las posturas físicas que mostraba. Entonces, la persona al verse y observar qué cara ponía y cómo se comportaba, recién se daban cuenta del impacto que generaban a otros, del daño que podían estar generando. Entonces, es bastante útil, ¿no? Se puede también utilizar con jóvenes al momento de pedirles que representen, imiten o se inventen un personaje que sea distinto a ellos, entre comillas, como un antagonista, como si fuera un alter ego, como solemos decir, en el que se comporten de una manera que ellos normalmente les costaría. Otra forma que también puede ser recomendada, aunque ya no es exactamente un role-playing, pero es bastante útil para algunos jóvenes y adolescentes, es pertenecer al grupo de teatro o participar en un elenco de teatro. Puede ser de teatro, puede ser de clown, dependiendo de su elección, no de lo que uno les obligue a hacer. ¿Ok? Depende mucho de su elección. Esto también les puede ayudar a entrenarse en ciertas actitudes que normalmente les cuesta. Y como tienen a alguien representativo, ficticio, ¿no? Les es un poquito más sencillo soltarse. Y esto en el tiempo los entrena para también saber tomar esas actitudes. Entonces, son diferentes maneras. Aquí te explico un poquito más en detalle acerca de cada una. La psicodinámica, como te comentaba, es un tipo de abordaje, un tipo de terapia que va a ayudar a cada persona a poder expresar aquellas dificultades de las cuales no se está dando cuenta en un primer momento. Esta señorita que te comentaba, por ejemplo, el día de ayer, había estado muy enfadada con su novio porque habían llegado a un acuerdo. Ellos habían ido a una fiesta y previo a llegar a la fiesta ellos habían llegado al acuerdo de que no iban a excederse en tomar. Ellos no son cristianos. Pero él, al momento ya de todo el calor de la fiesta y de la música y el baile, etcétera, empezó a tomar de más. Entonces ella dijo, bueno, no quiero arruinarle la fiesta, pero tampoco quiero que se maree y se embriague muy rápido. Así que le dijo, empieza a tomar agua. Toma agua un rato, se te baje y ya luego, si te gusta, sigues tomando, pero medido. No le hizo caso, terminó tomando de más, se pelearon, ella se quiso ir, él quiso llevarla a la casa, ella no quiso, él se molestó, se quiso ir con sus amigos, ella se fue sola a la casa. Cuando empezamos a conversar y ella me empezó a contar cada una de las cosas, entre líneas ella me dijo, ay, me molesta tanto que él tome, me recuerda mucho a mi papá. Y ¡pum! Salió a flote. No es que ella piense todos los días, ay, este es igualito a mi papá, toma como mi papá. No, sino que dentro de una discusión, de pronto su propio cerebro le dijo, oye, ¿por qué? Por eso te molesta. Y te molesta al doble o al triple. Porque ya no es únicamente que tú ves un comportamiento que no consideras saludable en una persona, sino que lo estás volviendo a ver. ¿Por qué? ¿Dónde lo viste antes? En tu papá. Entonces tú vienes, tu mente te dice, tú vienes jalando todo este tiempo con este dolor, este peso, esta incomodidad. Y ahora lo vuelves a cargar. Entonces lo generaliza y lo unifica como si fuese una sola carga, cuando en realidad son distintas, son diferentes personas. Pero al ser un mismo comportamiento, el cerebro genera un hilo de unificación. Entonces, la psicodinámica nos ayuda a poder ir sacando. Vamos conversando con el aconsejado, le decimos, ¿y cuándo fue la primera vez que recuerdas sentirte así? ¿Te ha pasado esto antes? ¿Has reaccionado antes de esta manera? ¿Y de dónde sale ese pensamiento? Son algunas preguntas que son parte de la psicodinámica. ¿Cuál es el objetivo que tiene? El objetivo de la psicodinámica es poder crear o ayudar a generar un equilibrio entre la mente de la persona de forma emocional y racional
con la finalidad de que pueda continuar afrontando las situaciones que va a seguir viviendo. La idea no es pasar la página, muchas veces escuchamos eso, ah, ya olvídate, ya déjalo, ya está en el pasado, déjalo atrás. No, pero si le sigue incomodando es por alguna razón. Si sigue ahí, si el cerebro no lo ha archivado, la verdad es a bien, porque sí debe revisarse. Lo que te comentaba. em, Nuestro Señor dice, sí, efectivamente, yo te perdono y por lo tanto amarro todo lo que es tu pasado, tus pecados, los amarro en una bolsita, los lanzo al fondo del mar y yo decido no acordarme de ello. Sí, es cierto. Es una forma metafórica en que Dios nos dice, yo no te condeno constantemente por las cosas del pasado, pero hay algo que debes entender y aprender, te dice a la par. Y eso se ve en los 3 años de ministerio de Jesús. Cada vez que sanaba a alguien les decía dos cosas. Tu fe te ha salvado. ¿Y qué más les decía? Vete y no peques más. ¿Ok? Tienes una convicción. Esa convicción es la que genera no solo el creer que las cosas se van a dar, sino actuar en función a ellas. Pero esto no funciona solo. No solamente, sí, el Señor me va a ayudar, el Señor me va a bendecir, o ya tengo la victoria. O sea, sí, pero va acompañado de unos segundos. Ten cuidado de no caer en el mismo error. Ten cuidado de no continuar con las mismas actitudes. Ten cuidado de no hacer lo mismo. Va a la par. No es uno y otro de forma independiente o condicional. No, van juntas. Entonces, si mi propio cerebro me sigue dando a flote, me sigue recordando, o mi propia actitud sigue cargando con ciertas cosas de atrás que ya ni siquiera las recuerdo muy bien, es por alguna razón. Y errado sería decirle, ok, solo olvídate, déjalo a los pies de Cristo y ya está. No, si sigue incomodando, hay que revisar por qué está incomodando y ayudar a entrar a un equilibrio, a aterrizar las cosas, a reinterpretarlas. De repente la forma en cómo lo memorizó, lo guardó en la memoria, ha sido tras una interpretación errada, dolorosa, difícil, negativa, y por eso le sigue pesando. Pues, cambiémosle esa interpretación, démosle un significado diferente, o incluso, de repente no puedo cambiar ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué de bueno puedo encontrar yo? Y me disculpo por la forma explícita de la situación y del ejemplo, pero ¿qué de bueno podría encontrar yo, por ejemplo, en una violación? ¿Qué rescato yo de una violación? Nada, no hay nada que rescatar. ¿Qué le puedo enseñar? ¿Qué de bueno puedo encontrar? Ok, pero el aprendizaje no es solamente de encontrar algo bueno, también de qué debo cuidar o qué no debo hacer o en qué debo ser más precavida o qué debo ahora creer de mí misma habiendo vivido esa experiencia. ¿Cómo puedo sanar? A veces creemos que el aprendizaje solamente va relacionado a algo bonito, agradable, de chispas de colores. No, hay aprendizajes que son dolorosos, pero todo ello requiere de un análisis, de poderlo sacar para poderlo pulir y permitir que el cerebro lo vuelva a guardar, pero ahora asociado a un nuevo significado. Eso es llegar a un equilibrio. Es una de las finalidades. La psicología en general busca hacer eso, pero la psicodinámica te da herramientas para poder ayudar a la persona a ello. No es isofacto, es un proceso, pero puede ayudar. En el caso del role playing, entendemos de que es una técnica, te dije, es una dinámica que utilizamos, ¿ok? Dentro de la consejería para ayudar a estimular el uso de la empatía. No solo la persona que se ve representada observa su comportamiento, sino que quien le está representando le entiende mejor. Cuando cambiamos los papeles y cada uno se pone en el zapato del otro, recién comprenden también incluso el porqué de sus propias actitudes. Por eso es oportuno utilizarlo. Siempre es bueno
preparar un poquito a las personas antes del role-playing porque algunos son muy vergonzosos, se pueden sentir ofendidos ante la representación que puedan recibir, ¿no? Entonces es importante que podamos orientarlos previamente para que, si en caso están de acuerdo, lo podamos utilizar. Pero en trabajos con adolescentes podemos usarlo en formas masivas. Como dije, no necesariamente cambiando la actitud de cada uno de ellos, sino de repente recomendándoles o sugiriéndoles que representen a su personaje favorito de pronto, ¿no? Que traten de significar quién es, cómo es. Entonces eso puede ayudar mucho a que ellos exterioricen ciertas actitudes que normalmente no tendrían y se vayan entrenando y sintiendo cómodos con hacerlas. ¿En qué consiste interpretar un papel X que uno previamente le explica y previamente designa? O armo una opción, si por ejemplo trabajo con varios adolescentes y lo estoy haciendo masivo, abro diferentes opciones y dejo que cada uno elija. Pero yo he tenido un rango, una lista ya previamente elaborada para que ellos lo puedan revisar. Entonces, ellos interpretan esta situación, perdón, a este personaje dentro de una situación hipotética. El role-playing, por ejemplo, se utiliza mucho también en selección de personal, principalmente cuando trabajamos con personas que van a ejecutar atención al cliente. Queremos ver cómo se van a comportar frente a diferentes situaciones o cómo se les ingenian para poder, por ejemplo, vender un producto. Entonces, hacemos un roleplay. Les designamos una tarea en una situación hipotética, les designamos X situación con detalle y vemos cuál es su forma de actuar. Entonces, son maneras que podemos ir llegando a las personas. Algo que es importante es que nosotros debemos recordar que dentro de nuestro proceso de consejería, nuestra tarea es lograr 5 cosas principales, a modo de pasitos, ¿ok? Con tu aconsejado. Una de las cosas que necesitamos enfocar, recuerda que no está totalmente en tus manos, no es que dependa al 100% de ti, ¿bien? Pero es algo en lo que tú puedes ayudar a fructificar, es que ellos tengan la disposición a querer aprender, que a ellos les guste ser pulidos, porque ser creyente, ser cristiano, es un proceso de ser pulido día a día. Por eso dice la palabra, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando. No dice, te va a teletransportar al resultado final y ya no vas a necesitar sufrir de nada. No dice eso. Dice, el que comenzó la va a terminar. Eso quiere decir que es parte de un proceso y que en ese proceso seguimos aprendiendo diferentes cosas. Es bueno, cabe mencionar, que nosotros mismos como creyentes debemos recordar eso. Yo sigo en un proceso en el que el Señor sigue puliendo mi vida y que por lo tanto yo ya no estoy en una perfección, no he llegado a una perfección. Que me encamino a ello, gloria a Dios, gracias a Él, sí, pero no es algo que ya haya terminado. Así también cuidamos que no se nos suban los humos, como decimos. Es triste a veces ver a líderes eclesiales en diferentes denominaciones o incluso religiones que sienten que ya alcanzaron un top y que ya no hay más, que como ya alcanzaron lo que era necesario, ahora sus decisiones o sus acciones son intachables o pasan a ser intachables automáticamente. No sé si supieron, por ejemplo, una situación que pasó con el Dalai Lama. Fue una noticia, si mal no recuerdo, de fines del año pasado, si mal no recuerdo. Una noticia en la que él estaba, bueno, sabemos que el Dalai Lama, siendo un representante religioso muy importante, eh, estaba en una exposición en público, ¿no? Literal, él estaba sentado en X mezquita y todos estaban allí, él empieza a hablar y de pronto le pide a un niño subir a donde él estaba, ¿no? Y todos, inclusive sus demás líderes religiosos detrás de él, ¿no? Y empieza a bromear con el niño,
¿no? Le dice, a ver, dame un abrazo. Y no era tan chiquitito. Al niño yo le echo no más de 10 años, ¿no? Entre de repente 8 9 10 añitos. El Dalai Lama luego, después de que le pide el abrazo, le dice, dame un beso. Entonces el niño un poco incómodo le da un besito en la mejilla. Y después, según él, ya luego en las entrevistas que le hicieron, él quiso, entre comillas, arreglar la situación. Él dijo que empezó a bromear con el niño y le dijo, bueno, ahora dame un beso en la boca. El niño se negó y después él sacó la lengua y le dijo, bueno, ahora, no, acércate, en pocas palabras. No, no, no voy a ser tan explícita, yo sé que a mí me contrista mucho. Y el niño se quedó congelado, ¿no? Entonces, como el niño no quiso, entonces, y está en público, ¿no? Como que le decía, ay, era una broma, ¿no? Y lo que fue más indignante para mí es de que el público se empezó a reír. Y yo me imagino que entre el público estarían los papás, que no sé si también se habrían puesto a reír o si de repente habrían estado indignados, pero al ser una entidad religiosa muy grande, muy alta, no supieron qué hacer. Y de repente se sintieron limitados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en esas situaciones? Como dije, ¿no? Luego él y el resto de sus representantes, no sé, pues dijeron, ah, no era una broma, ¿no? Que el Dalai Lama estaba haciendo. Pero ¿qué tipo de broma es esa? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay personas, siendo entidades religiosas muy grandes, y me refiero en general, en cualquier denominación, en cualquier religión? ¿Por qué es que pasa eso? Porque nos descuidamos, porque creemos y pensamos que porque ya alcanzamos algo, entonces ya está resuelto, ya lo que yo haga está bien y debe ser tomado a bien y se justifica. Inclusive a veces la mentalidad del ser humano hace eso, ¿no? Ay, bueno, que ahora yo me confunda después de todo lo bueno que yo he hecho. Bueno, por ahí un pequeño error, ya qué caso tiene. Y minorizamos, nos descuidamos y nos alejamos. Entonces tengamos mucha precaución con respecto. Esto es importante, que no dejen de querer aprender y que comprendan que eso es necesario. No es solo una decisión o elección, es una necesidad de continuar aprendiendo. Esto es lo que los va a llevar a ir madurando. La madurez tampoco es una etapa o una meta. Ah, ya maduré, ya, de acá ya no hay más. No, la madurez, así como la felicidad, es un caminar del día a día. La felicidad tampoco es un objetivo. La felicidad es un andar, es el camino que yo voy armando. Por eso nosotros entendemos el gozo y la paz que sí recibimos en el Señor, a pesar que yo pueda estar caminando por valle de sombra y de muerte. Lo que para otras personas sería, bueno, todo está mal, me voy a entristecer. Para nosotros como cristianos es, las cosas están mal y van de mal en peor, pero esto no me roba la paz. Estoy triste, estoy llorando, estoy preocupada, estoy desesperada, pero muy en el fondo mantengo esa paz, mantengo esa confianza. Estoy triste, he perdido a alguien, he perdido de repente un trabajo, he perdido una pareja, no sé, pero eso no me quita tampoco el gozo, que no es solamente sentirme alegre y feliz y estar con una sonrisa de oreja a oreja. Hay un coro que nosotros, bueno, no sé si en otras denominaciones o en otros países habrá, pero hay un corito que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Varios lo conocen. Ok, entonces entendemos que estar gozoso no es estar feliz o estar alegre. Estar gozoso es un estado, es una permanente, es una constante. Y eso rompe con un concepto lógico, porque no estamos hablando tampoco netamente de emoción, como a veces algunos como creyentes también han terminado transgiversando, que todo es por emoción. Y cuando se baja la emoción, ya se murió el milagro, se murió la fe, todo se murió, porque todo era solamente por emoción. No, no estamos hablando de emoción. El gozo, la paz no son emociones.
Son valores que van influenciando en mi percepción y actitud frente a una situación. Eso es lo que nos lleva a ir madurando. ¿Cuándo voy a dejar de madurar? Cuando el Señor me lleve. Y tampoco vamos a poder decir en qué nivel de maduración pude llegar. No, no vamos a poder decir eso. Y mejor, porque imagínense, todos estaríamos frente al Señor, dicen, Señor, ¿y cuántos puntos tuve yo de madurez en comparación a este o a este otro? Me recuerda mucho, Jesús está caminando, dice, va conversando con Pedro y Pedro que está conversando con él mira para atrás y se da cuenta que Juan está detrás de ellos, siguiéndoles. Pedro como que se incomodó y le dice, Señor, ¿y qué de este? No, Señor, ya pues, nos está siguiendo, o sea, quiero estar un ratito a solas contigo y él viene de cola, o sea, ¿qué de este? Solo mire, le dice, Pedro, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Así le, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Tú sígueme. Pablo posteriormente dice que si hay previamente la salvación, que si Cristo viene antes, que si viene después, que cómo es esto, que cómo es aquello. Esas discusiones no están en mi decisión. Si lo pusiéramos en términos actuales, que si somos pretribulacionistas, posttribulacionistas o intertribulacionistas, son hipótesis, son formas de pensar. Bueno, como Dios quiera, yo mejor me preparo. Por si viene antes, si viene después, si viene durante, yo mejor me preparo. Pablo dice eso, ¿no? No te pierdas de repente en estas discusiones que dice que son banales, no porque no sean importantes, sino porque no están en tu decisión. Nuestros aconsejados a veces quieren ver la forma de cómo cambiar su pasado para que ya no les duela. Es que no podemos cambiar el pasado. Lo hecho está. Ya no puedo modificar eso. ¿Qué hago entonces con eso que sí me duele? Aceptar que va a ser algo difícil, aceptar que me impactó, aceptar que me dejó cicatriz, pero que puedo tomar decisiones en responsabilidad ahora para que no se me hagan más cicatrices, para no tener más heridas o para cuidar que estas heridas no sean generadas a mis hijos. No puedo cambiar las cosas de atrás, pero puedo aprender a verlas con otros ojos. Las personas que salieron del holocausto de Auschwitz, por ejemplo, los judíos que salieron del holocausto de Auschwitz, una de ellas escribió un libro, bueno, varios de ellos en realidad lo hicieron, pero una de ellas en particular vivió una vejez, diría yo, en libertad. Ella comenta y dice, yo aprendí a perdonarlos, yo aprendí a perdonar a los nazis, no a los alemanes, a los nazis. ¿Ok? Y ella cuenta que cuando llegó a los campos de concentración, eran su familia, sus papás, tenía dos hermanos mayores, si no me equivoco, y tenía ella una gemela. Y sabemos que hicieron muchos experimentos con gemelos en ese tiempo. Cuando ella llegó a los campos de concentración, ella, su hermanita, ambas tenían entre 4 y 5 años. Cuando ella llegó a esa edad y la empezaron a llevar por un pasillo largo donde habían diferentes habitaciones, ella cuenta y dice que en cada habitación ella veía diferentes cosas. En la primera habitación empezó a ver primero mochilitas, maletitas, juguetes. En la siguiente habitación vio zapatitos, en otra habitación vio ropita y así sucesivamente. Iba viendo cómo se desprendían los niños de poquito en poquito y los separaban. Entonces, cuando ella llegó a una habitación, cuando ella pasó a la habitación en la que veía zapatitos, ella se dio cuenta que algo malo les iba a pasar. A esa corta edad ella dijo, yo no voy a morir acá, yo de acá voy a salir viva. Con ambas hicieron experimentos, a ambas les afectó, pero a su gemela no logró sobrevivir. Pero esa determinación y voluntad que tuvo ella inicialmente de prometerse de que no iría a morir ahí, hizo de que luego ya cuando Polonia entra en guerra, viene la liberación, salen, ella ya era adolescente cuando sale de allí y se mantuvo con vida, vivió, creció, conoció a su esposo, se casó, tuvo hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos y ella disfrutó esa vida.
¿Cómo es que puede disfrutar habiendo vivido tal atrocidad? El periodista que la entrevistaba le decía, yo no entiendo eso. ¿Cómo usted los pudo perdonar? Y ella le dijo, es que entendí que si yo no los perdonaba, yo iba a seguir sufriendo. No ellos. Ellos ya hicieron lo que hicieron. Y si en su conciencia eso pesa o no, yo no tengo cómo influenciar en eso. Yo lo que sí puedo hacer es influenciar en mi vida. Las decisiones que yo tome son para conmigo. Y en ello tengo potestad, no en lo demás. Madurez. Esa es una visión madura. Segundo, nuestro objetivo dentro de este proceso es estimular. Recuerda, no depende de ti. Tú das el alcance, das la información, das las herramientas, haces el acompañamiento, eres de guía, eres de ejemplo. No está en ti. Pero en ese proceso hay que estimular su entendimiento. Hay que estimular, hay que ayudarles a ellos a poder aperturar aquí, como dice Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, no os adaptes, no se adapten a las cosas de ahora, más bien transfórmese por la renovación y explícitamente dice de vuestro entendimiento, la forma de pensar. Y como ya te he comentado antes, el entendimiento está muy relacionado a mi percepción. La forma en cómo yo vea las cosas es la manera en que mi cerebro las interpreta, las analiza, las sella, guardándolas en la memoria y las va a exteriorizar mediante la acción u omisión. ¿Ok? Entonces, todo está aquí, en la percepción, cómo yo entienda las cosas. Cada vez que vivamos una situación difícil, siempre es bueno orar y decir, Señor, ¿qué hay detrás de esto para mí? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo para aprender? ¿Qué tengo para pulir? Siempre voy a recordar y mencionar este pasaje en Salmos, ¿no? Examíname con hisopo, muéstrame si todavía hay algo que yo debo cambiar o mejorar. El salmista decía así, esa debe ser nuestra oración diaria. Y por lo tanto, enseñemos a nuestros aconsejados a orar de la misma manera. Tercero, hay que ayudar a motivarlos. La motivación es más efectiva si es que esta es intrínseca, es decir, si viene por motivos personales, míos. ¿Puede funcionar una motivación extrínseca? Sí, también puede funcionar, puede ser útil. ¿Ok? Sí puede ser útil. El único detalle es de que si eso que me está motivando, que está afuera, se va, se pierde, no existe, no sé, entonces mi motivación que estaba anclado a eso externo también mengua. No es que no funcione, sí funciona también, pero es mejor o más efectivo y por lo tanto más duradero una motivación interna. Esta motivación interna es para aprender a responsabilizarme, lo que te decía casi al inicio. La generación actual es muy honesto, sincero y transmite sus emociones y a mí me alegra mucho eso. Hay muchos de nosotros de generaciones anteriores que nos cuesta identificar, reconocer y querer admitir nuestras emociones. Y no sabemos qué hacer con ellas, cabe mencionar. La generación actual sí tiene esa ventaja. Lo bueno de la generación pasada es que hemos aprendido como decimos acá en Perú criollamente, a rajárnosla para ver cómo le hacemos, como para asumir y seguir adelante. Lo malo de la generación actual es que se ha congelado en ese sentido. No ha visto de cómo avanzar, no ha visto de asumir, ha visto solo de justificarse y decir, ay, pero es que como a mí no me enseñaron, que como a mí no me hicieron, o como a mí no me entienden, entonces, yo no puedo hacer tal cosa. Entonces, muy contrario a tomar acción, se quedan anclados en, ay, pobrecito de mí, y no avanzan. Eso es lo malo. Hay que enseñar a responsabilizarlos. La oración dice que la oración del justo puede mucho. Fe, pero la fe sin obras es muerta, otra vez. Convicción y actitud. Siempre van de la mano. Tu fe te ha salvado, no piques más. Convicción, actitud.
siempre van de la mano. Hay que recordarles eso. Esto ahora está en tus manos. Tú estás orando, gloria a Dios. El Señor te ha sacado de ahí, gloria a Dios. El Señor quiere que restaures eso. ¿Quién va a ir al hospital? Tú. ¿Quién va a poner el brazo para que el doctor lo cure? Tú. ¿Quién va, después de irse del hospital, quién va a seguir con su tratamiento? Tú. Pero a veces no queremos continuar con el tratamiento. A mí me ha sido difícil, la semana pasada les comenté, ¿no? Estaba yo ahí un poco dolorida con todo este hinchado por las dos muelas que se me ocurrió sacarme. ¿Quién me mandó a sacarme las dos? Bueno, yo solita. Y ha sido difícil tratar de seguir con el tratamiento. Hasta hoy día he continuado. Hoy día he terminado. Y es difícil porque uno no siempre está pensando que a qué hora hay que tomar la pastilla. Yo con alarma cada rato para que no me olvide de tomar la pastilla, cargando con mis pastillas para todo lado para no olvidarme. No siempre es sencillo y no todos nos gusta, no estamos habituados a ello. Y a veces pensamos que venir a Cristo es, ay, ya así como de hada madrina, lo que no, que te toco, ya te cambié, tipo la Cenicienta, ¿no? Que le cambió el vestido de harapos por un vestido así todo regio y ya ahora sí ya estoy lista para la fiesta. O sea, no es así, es parte de un proceso y a nosotros nos cuesta a veces entender eso. Y más aún entender que ese proceso está en mi decisión, está en mi elección de ser constante y en mi participación, en el esfuerzo de esa participación. Ayudémosle a nuestros aconsejados a recordar ello. Otra cosa que debemos estimular es su independencia. Ya hemos estado aprendiendo que no es recomendable que tú les ayudes a pensar todo el tiempo. Al inicio va a ser necesario. Recuerda que tu aconsejado viene así, como dice una amiga por acá, medio tralala, ¿no? Ah, que a veces se da cuenta, a veces no se da cuenta, a veces sí, a veces no. Tú le vas a ayudar al inicio, sí. ¿Ok? El aprendizaje llega por primero ver el ejemplo y entenderlo. ¿No? No se le va a ocurrir. No viene iluminado del cielo. ¿Ok? Son cosas que vas a tener que enseñarle, sí, pero una vez de que ya lo está aprendiendo, ahora tiene que ir usándolo solo y se va a equivocar. Y qué bueno que se equivoque, porque así va creando experiencias personales, ya no solo se va a basar en lo que tú le digas, porque va a pasar de lo que sus papás le han dicho y le han enseñado a lo que ahora sus líderes de la iglesia le están diciendo y enseñando. Y no es que esté mal, pero la palabra nos dice que inevitablemente va a llegar y estamos en un tiempo en el que querramos o no, aprendemos de lo que cada quien interpreta. Entonces, mi tarea como ovejita es revisar yo también la palabra y pedir en oración al Señor que me muestre y me revele. Si yo no leo mi Biblia y voy, me siento, escucho la prédica, me voy a dejar convencer de lo que la persona que está ahí en pie me esté comentando. Y es un ser humano, no te olvides. Un ser humano que también tiene su propia forma de interpretar las cosas. ¿El Señor le revela? Claro que sí, pero recordemos que el Señor también revela al que le pide. Y como ya hemos visto, a veces nos da la chiripiolca, nos confiamos en que ya sabemos, en que sé dar muy buenos bosquejos y armo muy buenas prédicas, entonces ya no necesito prepararme tanto. Es más, voy a buscar una prédica de hace 3 años, así que estuvo muy buena, que todo el mundo lloró y se pasaron un montón adelante y se convirtieron. Voy a agarrar otra vez esa prédica y la voy a volver a sacar. Entonces, inevitablemente vamos a toparnos con personas así, querramos o no, la palabra lo dice. En los postreros tiempos van a venir muchas personas que digan ser seguidores de Cristo y realmente no lo son. Entonces, ¿dónde yo sé o cómo sé identificar quién realmente viene del rebaño del Señor? Si es que yo no conozco a los del rebaño, tengo que estudiarlo, tengo que hacer mi devoción. Y eso es parte de un comportamiento independiente, de autonomía. Yo entiendo que esta siendo mi responsabilidad y mi necesidad, elijo hacer algo al respecto. Esa es una actitud independiente. Un hijo no es independiente si te sigue llamando, mamá, ¿a qué hora me traes mi almuerzo hasta mi departamento? Mamá, te llevo mi ropa ya porque me lo laves. Vive solo, gana su plata, paga sus servicios, pero las necesidades básicas no las hace. Entonces no es independiente, sigue siendo alguien dependiente de diferente manera. Ay, no, ya no lo puede ser mi mamá, la novia o el novio. Mi amor, tú que cocinas rico, ya voy a prepararte algo.
Que tú lo haces muy bonito, muy, muy rico te sale a ti, hazlo tú, por favor. A mí no me sale. Bueno, bonito al inicio, pero imagínense todos los años siempre lo mismo. No es independiente. Ayudemos a ellos también a fructificar en esa independencia y hay que ayudarlos en la adaptación. ¿Por qué hablamos de adaptación? Solo como metáfora, ojo, solo como metáfora, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que la evolución, que yo sea partidaria de la evolución, ¿ok? ¿Qué es lo que supuestamente Darwin dijo? Ah, ya. Él habló no solo del tema de la evolución como tal, sino también de la trascendencia de una especie. Él decía, y acá viene la famosa frase de la ley del fuerte. El fuerte es el que sobrevive, decía Darwin. No el fuerte de ser abusivo, que se ha malinterpretado, por cierto, en los años, y se ha utilizado mal esa frase, sino en el fuerte en el sentido de que puede lidiar contra las adversidades. Según la evolución, un ser vivo que lograba adaptarse a diferentes cambios, ya sean climáticos y en consecuencia alimenticios y de ciertos hábitos, era una especie que aseguraba su trascendencia y prolonganimidad dentro de lo posible. Para generar esa carga genética, esa información genética y heredarla a su siguiente progenie y así sucesivamente. Por eso las hembras elegían a los machos más fuertes, a los machos más peleanderos, pero no como en nuestro caso, que el que más te pega, más te quiere, sino más bien, ¿por qué buscaban al macho peleandero? Porque sabían que él iba a defender a las crías si venía otro macho y los quería matar. Eso se buscaban al macho más peleón. Otra vez, cosa que hemos venido malinterpretando mucho. Pero eso era lo que, según Darwin, sostenía. ¿Ok? ¿Cómo utilizo esta metáfora con respecto a lo nuestro? Adversidades no van a dejar de ocurrir. Inclusive la Biblia dice, qué bueno, os es necesario pasar por tribulación, dice, porque la tribulación trae consigo, enseña paciencia. Y la paciencia no es solo para esperar. Creo que eso hemos asociado mal. Pensamos en paciencia y decimos, ay, hay que sentarse a esperar. No, la paciencia también está ligada a una acción de ser perseverante. Ok, voy a esperar que llegue, pero entre que llega puedo ir avanzando. Es como que yo diga, no sé, cuando las cosas estén mejor, voy a ahorrar. Pero ahorita que las cosas no están tan mal, yo sería negligente si no voy ahorrando. Así sea de 5 en 5, así de monedita en monedita. No importa. Tengo un objetivo, quiero ahorrar, ok, lo puedo hacer ahora con vacas flacas o con vacas gordas, pero debo ir haciéndolo. Si hay vacas gordas, mejor todavía, ahorro más. Pero eso no quiere decir que solo voy a ahorrar cuando hayan vacas gordas y cuando haya vaca flaca, ahí no ahorro nada porque están las vacas flacas. No, igual es un hábito de. Entonces, lo que yo pueda ir, la forma en cómo yo pueda ir afrontando las situaciones va a requerir eso, adaptación. No estamos hablando de modificar mi pensamiento, de dejar atrás mi convicción, de mutar todo lo que yo soy para poder sobrevivir. No hablamos de eso. No nos vayamos al otro extremo. Ah, ya, para adaptarme, entonces, si tengo que negar mi fe, voy a tener que negarla para seguir viva. No. Adaptación nos referimos netamente en las dificultades y cómo yo debo seguir encontrando maneras de mantenerme a flote y con el rumbo fijo. Eso no debe dejar, ¿eh? Eso no debe dejar. Me gusta mucho este pasaje que justo dice en Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. No va a pasar nada. O la típica mentalidad de los adolescentes. A mí nunca me va a ocurrir. A mí nunca me va a pasar. Pasa un tiempo y le pasa. Le sucede. No, hay que estar preparados. Y eso implica, repito, ver de cómo ir adaptando. Eso es adaptación. ¿Ok? De repente una metáfora aterrizada dentro de lo que sería la adaptación.
iría relacionado como cuando nos vamos de viaje. Cuando tú te vas de viaje, ¿qué haces? Ah, una carterita, así, tu llave, un monedero por si acaso, papel higiénico por si hace falta, y así te vas de viaje. O tú dices, ¿a dónde vamos a ir de viaje? ¿Hace calor? ¿Hay zancudo? ¿Hay mosquito? Ya, llevo mi repelente por si acaso. Hace mucho sol, me voy a llevar mi bloqueador, ¿no? Si por si acaso no hay sombrilla ni nada, ya me cargo algo. Por eso las mamás terminamos cargando todo, ¿no? Por poco y nos llevamos toda la casa, ¿cierto? Pero hacemos todo eso con qué intención, con qué afán de tener lo que necesitamos a la mano. Y dicho y hecho, corrígeme si es que me equivoco. ¿No te ha pasado que te terminan pidiendo algo? Se burlan primero de ti, ¿no? Tanto que cargas, tanto que llevas, todo lo que estás cargando. Y a la hora de la hora, lo que habías llevado era útil, necesario. Esa es una persona que se adapta. Ve una situación, una circunstancia, ve de cómo prepararse. Tenemos lo que dice Romanos 12, justamente como les mencionaba hace un rato, ¿no? En el versículo 2. No se amolden a esta forma de hacer las cosas. Prepárense previamente presten atención. Filipenses 4:8 justamente dice, ¿no? Me gusta una traducción en particular, no recuerdo cuál es, me parece que es TLA, donde dice, eh, deben concentrarse, dice, la traducción dice así, deben concentrarse en aquello que es puro, saludable, correcto, aquello que tiene buen prestigio, aquello que va a darte un buen resultado. En eso debes concentrarte, dice. Es fácil concentrarse, ¿no? A veces hay ruido alrededor, pero debes ahí hacer lo posible por mantener el enfoque. Esa es una persona que se adapta. No va como hoja al viento y a donde caiga ve la manera de cómo quedarse. No, nos referimos a alguien que anticipa a dónde va, de qué manera esto pudiera influenciar o perjudicar y de qué manera, a pesar de esa curva, ese bache, ese desvío, no se aleja demasiado del norte a donde está yendo. Eso es adaptación. ¿Ok? Vamos avanzando rápidamente. Otra vez me estoy emocionando. Con esto, hoy día sí acabé a tiempo. Con esto completamos, queridas hermanas. Nuestro trabajo en este tiempo va a requerir muchísimo, muchísimo de nuestra propia entereza. Y acá hay un pasaje que me gusta mucho cuando habla de las 10 vírgenes. Dice que de estas 10 habían 5 que estuvieron bien preparadas. Y ya dijeron, uy, no tenemos aceite. Las 10 no tenían aceite. Pero 5 de ellas dijeron, ok, mejor de una vez vamos ahorita, porque a la hora de la hora vamos a correr, de repente cierran temprano, de repente el novio demora, de repente llega antes. Vamos mejor ahorita, nos compramos nuestro aceite y traemos. Y por si acaso guardamos, porque como son fiestas, de repente mañana pasado ya no hay, o guardamos. Las otras 5 que dijeron, no, falta todavía para que el novio llegue. Típica, al menos acá decimos hora peruana, ese se nos demora un poquito. Hora peruana, te apuesto que va a llegar tarde y te apuesto que va a comenzar tarde todo, así que nos da tiempo todavía a conseguir. Dicho y hecho, ya era la hora. 5 que sí se anticiparon, dijeron, bien, estamos listos, preparados, esperemos al novio. Las otras 5 dijeron, uy, ya casi es hora, vamos a buscar. Se demoraron buscando. Llegó el novio antes. Se metieron todos a la fiesta. Regresaron las otras 5. Ya no había. Toque y toque. El novio dijo, bueno, no sé. Yo di invitación. Acá estuvieron los que estaban invitados. No llegaron a tiempo. Bueno, lo sé. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a estar dando? Nuestro consejo no solo es de palabra, nuestro consejo es en acción. Nuestro testimonio no solo es en lo que yo le pueda enseñar. Mi testimonio no solo es en cuanto yo conozco, sino en cuanto aterriza mi actitud, no solo mi comportamiento. Yo puedo decir, sí, hermanos, hay que diezmar, hay que ofrendar, pero luego estoy chismeando por acá, estoy hablando mal por allá, no quiero colaborar en otras cosas. ¿Cómo es eso? Nuestro acompañamiento va a requerir de mucho ingenio. Y a veces cuando somos mamás, por ejemplo, cuando los bebés no quieren comer,
Todo hacemos, el avioncito, el carrito, el sapito, una por mamá, uno por papá, y así te acuerdas de toda la familia, ¿no? Para que vaya haciendo una cuchara por cada familiar. Hasta te inventas inclusive, ¿no? A veces necesitamos ingenio, creatividad, disposición, autonomía, de ponerlo en práctica, en práctica, perdón, nosotras. Van a venir, estamos ya en tiempos difíciles, ni siquiera que van a venir, ya estamos en tiempos difíciles. Y seguramente en cada uno de sus países ustedes han podido ver diferentes situaciones que sé que no son ajenos en los demás. La violencia está a la puerta del día. El robo en la puerta de tu casa. Justo ayer me fui a visitar a unos amigos y el taxista iba escuchando radio y en la radio dicen, hay que estar atentos a esta nueva modalidad de secuestros. Son secuestros al paso y por pocos minutos, por pocas horas. La intención es quedarse con el pasajero, llevarlo por otras rutas, obviamente por calles muy recónditas, y vaciarle sus cuentas, como ahora casi todos tenemos nuestras cuentas en nuestro celular, en nuestra aplicación. Se los llevan, les vacían las cuentas, lo dejan en calle de 7 puñaladas, como decía mi mamá, y allí si sobreviven o no. O en otros casos, van a las fiestas, ¿no? Los taxistas van a las fiestas, saben que los jóvenes salen mareados, saben que las chicas salen mareadas, se las llevan, les dan algo más, o de repente a veces de la propia fiesta ya salen con un nivel de alcohol muy alto, abusan de ellas y no hay castigo, no hay condena. Las leyes quieren seguir modificándose y ya no solamente hay una variación con respecto a la unión homosexual. Ya desde hace varias décadas, los pedófilos también están haciendo sus propias marchas y solicitando sus propios derechos. ¿De qué derechos estamos hablando? Hay un pasaje, si no me equivoco, en Romanos, donde dice que donde no hay ley, no hay cómo dar castigo. Por eso las leyes, el hombre, el ser humano, me refiero en general, varón, mujer, el ser humano busca cambiar las leyes, porque donde hay más anchura, hay menos condena. Y a eso estamos llegando todos. Yo sé que en sus diferentes países hay diferentes situaciones. ¿Cómo nos estamos preparando ante ello? ¿Cómo estamos respaldando nuestra fe dentro de nuestras congregaciones? ¿Cómo estamos ayudando a nuestros hermanos en la fe, bebés espiritualmente hablando, a que comprendan la verdadera doctrina, no una doctrina emocional, no una doctrina solo de prosperidad o de bendición o de enriquecimiento, ya sea material o de salud? ¿Cómo estamos buscando una verdadera voluntad de Dios? ¿De qué manera estamos siendo obedientes a su soberanía? Si Dios en su soberanía dice no y la respuesta definitiva es no, ¿cómo aprendo yo a continuar en la fe aún teniendo un no como respuesta? Hay muchos jóvenes que han salido de sus iglesias y han regresado al mundo o han ido al mundo porque dentro de ese deseo de tener de repente sanidad para un ser amado o encontrar inclusive sanidad en ellos mismos, la respuesta fue no. Y ellos dijeron, entonces Dios no es amor, porque solo aprendimos eso. Dios es amor y ahí nos quedamos. Y nos olvidamos de que Dios es justo y es 3 veces santo. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? La consejería bíblica implica entender la sana doctrina, implica ponerla en práctica, pero también buscar la voluntad de Dios, dar un consejo que impacte no solo en cómo está estudiando la palabra, sino en cómo la va a trasladar a la sociedad cada vez más distorsionada y transgiversada en la cual seguimos entrando y va haciendo y va a seguir siendo peor. ¿Cómo le estamos dando esos fundamentos? Habituémonos a un acompañamiento, no seamos negligentes, tengamos un respaldo, aprendamos a trabajar en equipo.
Aprendamos también a escuchar. Todo lo que estamos aprendiendo, tanto puedes utilizarlo en la consejería bíblica principalmente, y también cuando te toque conversar o cuando de repente tu hermano o tu hermana en la fe venga y te cuente situaciones también de su vida secular, que todos tenemos, todos trabajamos, todos compartimos con personas seculares, cómo también le ayudamos en ese acompañamiento, cómo le ayudamos a entender la palabra, cómo le enseñamos a ser obedientes, cómo les enseñamos paciencia sin ser pasivos, cómo les enseñamos a mantener su convicción, aprendiendo también a ser autónomos e independientes, no de un pensamiento individualista. Ojo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de abrazar la fe, abrazar la convicción de los principios que la Biblia dice y aprender a utilizarla con responsabilidad por disposición y de forma voluntaria. Esa convicción solo llega por el oír, pero también por el ver. Recuerda, por favor, todo lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo. No es un hasta Dios, bueno, no es un adiós, mejor dicho. Recuerden que todavía tanto pueden estar revisando las clases, tanto pueden estar en contacto con nosotros y a gusto, ¿no? De manera personal, también estamos para apoyar y continuar sirviendo. Este tiempo, aprovechando entonces, antes de la despedida, entramos a nuestro bloque de preguntas. Y tenemos tiempito, así que aprovechemos con nuestro bloque de preguntas. Acá en el chat, por ejemplo, algunas ya me han ido dando algunos comentarios. Voy a empezar primero con los del chat y luego vamos con las preguntas en vivo. ¿Ok? Carmencita justamente nos comenta, por eso es la especialidad, no podemos diagnosticar, ¿correcto? Así es, sería bueno derivar si encontramos algún problema psicológico en nuestras hermanas, sí sería saludable. Algo que sí podemos hacer, por ejemplo, es aterrizar un poquito más la interpretación que le damos a la parte psicológica. Yo sé que todavía hay algunos hermanos, hermanas en la fe, a quienes les resulta un poquito difícil concebir, ¿no? El ir a psicología, porque a veces decimos, ay, pero psicología es del hombre y es ciencia humana, y claro, sí, sí, es ciencia humana, realmente lo es. Pero lo que hemos podido ir identificando, aprendiendo, es porque el Señor en su soberana voluntad nos ha permitido, esa es la palabra, nos ha permitido conocer y entender. Y hay profesionales en diferentes ramas y especialidades que son previamente o primeramente son cristianos. Bueno, también ese es otro tema, que uno tenga y profese realmente la fe, ¿no? Porque a veces nos dejamos influenciar mucho por nuestra profesión y lo terminamos separando de quiénes somos. Y previo a ser, en mi caso, previo a ser psicóloga, yo soy cristiana. Soy una cristiana con profesión en psicología. Entonces, todo lo que yo voy aprendiendo y entendiendo pasa el filtro de la fe y la doctrina. Sería inaudito que yo vaya en contra de mi verdadera identidad. Entonces, sí es bueno. Algo que tú puedes sugerir, por ejemplo, es de que nosotros como especialistas en la salud mental, psicólogos, inclusive también psiquiatras, vemos sí el estudio de la mente, pero si participamos de una fe, ¿no? Si somos creyentes, confiemos, ¿no? O pidamos también en oración al Señor que mediante nosotros, siempre digo, si una burrita le pudo hablar a Balán, esta burrita de acá también les puede algo decir, algo les puede aconsejar, ¿no? Entonces, yo les digo, si en algo el Señor permite, gloria a Dios a Él, ¿no? Oremos, oremos por nuestros profesionales, nuestros jóvenes que de repente están adquiriendo diferentes profesiones, carreras mediante sus profesiones, pueden ser de herramienta, ¿no? Para llegar a muchas más personas y mostrar la fe en diferentes facetas, corrección, de diferentes medios, en diferentes medios. Así que sugira,
demos el consejo, la sugerencia a nuestros aconsejados de que cuando busquen a un especialista, que de preferencia sea en la fe, si no encontraran, tampoco es que los profesionales seculares sean malos. Siempre hay que estar orando y leyendo a la luz de la palabra cómo es que su consejo puede aplicarse a lo que la palabra dice. Al fin y al cabo, como especialistas, como profesionales, sabemos que no estamos para adaptar al aconsejado a nuestro punto de vista, a nuestra forma de hacer las cosas y a nuestro pensamiento. Lo que conocemos, vemos de cómo ofrecerlo y adaptarlo según cómo es cada persona. Entonces, nuestra responsabilidad como especialistas es respetar la individualidad de cada quien. Por lo tanto, su fe, su doctrina es algo que también aprendemos a respetar. ¿Bien? Más comentarios. Ah, bueno. Ujú. Ok, Liliana nos comenta, las ciencias humanas vienen de Dios y han sido reveladas por Él, así es, y para Él. Dice la palabra que todo lo que existe ha sido criado en Él, por Él y para Él. No recuerdo el pasaje exacto, pero Pablo también comenta que inclusive es bueno que aprendamos de ciencia humana. Voy a rapidito tratar de buscarlo mientras te voy explicando. ¿Por qué? Porque parte de ser cristiano, y me disculpo si la frase es dura, o, mm, bueno, sí, me disculpo si la frase es dura, el ser cristiano no quiere decir que vivamos en ignorancia. ¿Ok? Una persona cristiana puede pedir sabiduría y sabiduría también de ciencia humana. Entonces, es importante que nosotros en nuestro trabajo como consejeras ayudemos a nuestros aconsejados, les podamos instruir en ello, animar a nuestros jóvenes a que sí estudien, que se preparen, que aprendan. Eh, Sin embargo, todo aquello que puedan ir recabando, informando, que pase por el filtro de la palabra. Ellos busquen entender previamente lo que la palabra dice. Nosotras podemos ser de ese instrumento. Recuerda que no solo es aquello que comentamos y decimos, sino también aquello que hacemos. ¿Ok? Si es que no tengo más preguntas en el chat, pasamos a las preguntas en vivo. ¿Alguna acotación o aprovechamos de algunas palabras que quieran dar? Como a veces digo yo terminando mis primeras sesiones en consulta, les pregunto, ¿tienes algo que acotar? ¿Alguna duda, consulta, queja de repente? ¿Algo que quieran mencionar? Damos unos minutitos. A ver, chicas, para que puedan participar. Acá voy a poner en galería. Algunas se han animado a encender su camarita durante el curso y agradezco mucho ello. Sé que las que no hemos podido, han podido ser por diferentes motivos, ¿no? Pero si en estos momentos te animas un ratito a encender tu camarita para poder conocerte, agradecería muchísimo. Gracias, Gisela, gracias, Margarita, que están encendiendo un ratito sus camaritas. Ha sido un honor, estimadas hermanas. Ha sido un honor. Espero tener nuevamente alguna otra oportunidad, si es que está en la benevolencia del Señor también, el darme esa ocasión. Quiero animarlas mucho, porque nuestro camino como líderes femeninas, líderes mujeres, recuerda, conforme has visto el videíto, que no es buscar hacer las cosas como el resto las hace. Tú eres única. La palabra dice que cada uno de nosotros pertenecemos inclusive a un llamado en particular e incluso nuestra tarea, nuestra función es distinta. Por eso citan y dicen, bueno, el ojo no le puede decir al pie, oye, hay que hacerlo de esta manera. O la barriga no le va a decir al cerebro, oye, tienes que pensar de esta otra forma. Cada una de nosotras, como en alguna ocasión te mencioné, somos una pequeña célula dentro del cuerpo de Cristo. Y nuestra tarea, a pesar de que puede ser similar a otro conjunto de células, por decirlo de una manera, no quiere decir que vaya a ser de exactamente la misma forma. No hacemos lo mismo. Ahora que lo pienso, podríamos estar ejecutando la misma tarea, pero no la vamos a realizar de la misma manera.
Todas igual debemos buscar terminar o completar la tarea con excelencia. Que si para limpiar usas escoba, primero trapeas o quieres baldear todo, ya baldeado quieres rascar con la escoba. Al final mi mamá me decía, como quieras hacerlo, usa tu cabeza si quieres, me decía mi mamá, pero que quede limpio. Mi mamá me decía así. Yo me reía. Entonces decía, bueno, sí, la idea es que quede limpio. Y conforme pueda ir encontrando una forma personal de cómo hacerlo, lo haré. Nuestra tarea es esa. Tu aconsejado no va a hacer las cosas como tú. Dios no le va a hablar de la misma manera en cómo te habló a ti y no va a trabajar con él como ha trabajado contigo. Dios puede decirte, si yo quiero hacer de esta manera con él o con ella, ¿a ti qué? Sígueme tú. Entonces pidámosle al Señor también el tener esa sabiduría. Señor, tú has trabajado en mi vida de esta forma. Voy a compartir a mi hermano, a mi hermana, en testimonio lo que tú has hecho en mi vida. Pero le voy a animar que de repente obres como quieras tú obrar en su vida, busque aprender, busque aceptar, busque abrazar y ejecutar lo que tú le estás enseñando. Entonces, no es a nuestra manera. De repente aquella hermana a la que nos acercamos y le dijimos, hermana, tápese, a la siguiente viene tapada, como también viene igual y sigue viniendo igual. La fe, el Espíritu Santo, hará su obra en ella. Y nosotras la abrazaremos y le sonreiremos y le daremos la bienvenida igual. Porque es el impacto que nosotras damos. Que el Señor nos dé mucha sabiduría. Oremos por discernimiento, oremos por prudencia, oremos porque el Señor nos siga puliendo a cada una según nuestra dificultad o debilidad, porque lo tenemos, pero recuerda que las cosas son conforme a cómo el Señor te ha dotado y te sigue capacitando. Para ser un líder no necesitas ser o hacer las cosas de forma masculinizada. Hoy día hablábamos un poco con mi esposo temprano en la mañana en el desayuno y él me comentaba así súper chiquitito que así como ha habido mucho peso en nosotras como mujeres de qué es lo que debería hacer una mujer o cómo debería hacer las cosas una mujer, también se ha estigmatizado mucho el concepto de un varón, que el varón es el que debe tener un buen trabajo, un buen salario, un buen ingreso, que si él elige a una muchacha que de repente está en su progreso profesional, bueno, está bien visto, no hay problema, ay, al contrario, no, bien, bien por él. Está siendo hombre, está siendo líder, está sustentando a su familia. Pero si una mujer elige a un joven que recién está progresando profesionalmente, no, hermana, qué barbaridad, y cómo te van a sostener, y tu marido, ¿qué va a hacer? Entonces, los varones también dicen, bueno, nosotros también estamos cargando con un peso de que el varón debería ser el romántico y no la mujer. Entonces, estamos entrando a una generación, como te repito, que está siendo cada vez más sensible con su propia emoción. Y eso no quiere decir que esté mal. ¿Qué paradigmas estamos trasladando y seguimos jalando? ¿Qué conceptos tenemos? ¿De qué manera los estamos aplicando? La generación actual tiene muchas variaciones en su mentalidad. Hay jóvenes que no tienen como proyección de vida el casarse. Hay jóvenes, hay señoritas que no tienen como proyecto de vida el ser mamás. ¿Y qué podríamos decir ante ello? ¿Está bien? ¿Está mal? Pablo decía, yo recomiendo a los jóvenes que si les fuese posible quedarse solteros, mejor sería. ¿Y acaso Pablo era feminista, machista, pensamiento así radical? Estaba en contra de la familia. No, Pablo decía, ¿por qué esto? Porque cuando tú te cases, tu atención, tu enfoque, tu esfuerzo
No solo va a ir para con el Señor, también va a tener que ir para con la familia y es necesario que vaya para con tu familia. Pero si tú eres soltero, te enfocas de lleno en el Señor y no hay más, porque es tu prioridad, no tienes otra responsabilidad. Si nuestros jóvenes, algunos de ellos, vienen con esa mentalidad, hay que revisar. Ok, tú quieres mantenerte soltero, soltera, ok, no vamos a estar ahí preocupándonos que si se le va el tren, no se le va el tren, pero hay que ver su móvil. ¿Por qué quieres estar soltera? ¿Cuál es tu proyección? Ayúdame a entender. Antes de decirle, no, hermana, qué barbaridad, no, usted ya está con sus años, ya de una vez. Es más, acá tengo un joven, le puedo presentar si usted quiere. Y ya estás haciéndole el corralito. Antes, recuerda preguntar, escuchar. Puede ser que sus móviles sean correctos, acertados, saludables, como también puede ser que te digan, no, yo he sufrido mucho, todos los hombres han cortados con la misma tijera, todos son iguales, no hay en quién confiar. A ver, si ese es su móvil, bueno, hermana, hay que primero sanar ese dolor. Si sanando ese el dolor, el Señor muta su corazón y ella dice, no, bueno, sí, ahora sí quiero casarme, en el debido tiempo llegará. En el debido tiempo saldrán las cosas. Entonces, no esa es nuestra forma de ver. Recuerda, no digo que tu consejo sea malo. Lo que digo es que antes de dar tu consejo, escuches y comprendas primero la situación, el contexto, el corazón de tu aconsejado. Porque pudiera ser que aún teniendo un buen consejo, al mencionarlo sin conocer el contexto, caiga en saco roto, porque no se te va a entender. Antes, tu consejo puede ser certero, adecuado, base bíblica y todo, pero escucha primero el corazón de tu aconsejado. Esa es la ventaja que como mujeres tenemos. Tendiendo más a la empatía, no tanto al análisis racional, porque el varón tiene esa cualidad y lo primero que hace el varón es analizar al toque. Nosotros primero escuchamos, apelemos a esas cualidades propias que tenemos. Por eso te decía, no masculinices tu liderazgo, hazlo conforme a cómo eres tú. ¿Hay normas? Sí. ¿Hay un perfil que debemos cumplir? Sí. ¿Hay condiciones? Sí. Como ya te dije, que quede limpio. ¿Cómo llegas a dejarlo limpio? Está en tus manos. Así que adaptemos, crezcamos, fructifiquemos. Hermanas lindas, agradezco mucho este tiempo, agradezco como siempre a Samara, a Leticia, a Sociedades Bíblicas por permitirnos extender, compartir. Recuerda, esta burrita te ha compartido según su conocimiento, que el Señor, a Dios gracias, en su misericordia ha provisto, en su gracia ha permitido. Esta burrita te ha hablado de acuerdo a lo que ha vivido, ha experimentado. Así que ahora te toca a ti corroborar primero lo que yo te voy comentando. No vas a decir así, ay, sí, la hermana dijo, no, la hermana Esli ha dicho, no, sus 15 años de experiencia ya, sí, ella sabe, no, ya, igualito yo lo hago. No, porque esta burrita también puede cometer errores. Tu tarea es primero revisar, continúa aprendiendo, continúa capacitándote. Sé que has tomado varios cursos. Unifica toda esa información, revísala, contrástala, busca. La ventaja de la virtualidad, del San Google, como decía un profesor, es que tú puedes buscar, googlea, verifica con lo que dice la palabra, conversa con tus pastores, con tus líderes, ponlo en oración, verifica todo aquello que has ido aprendiendo. Una vez que ya tienes la certeza, utilízalo, pongo en práctica. No siempre te va a resultar a la primera, inténtalo. Inténtalo muchas veces de diferentes maneras y luego comparte. Justo estamos coincidiendo con fechas ya tan próximas, muy importantes. Te decía algo al inicio y con esto quiero cerrar a modo también de despedida. Hasta luego. Hemos estado aprendiendo mucho con mi esposo acerca del impacto que tiene la gratitud, inclusive en los estados de salud mental. Y qué sabia es la palabra.
que aunque no explicaba de forma psicológica o médica o neurológica lo que había en proceso de dicha actitud y comportamiento, ya nos venía diciendo, orad sin cesar y dad gracias en todo. Regocijaos, dice, regocijaos en el Señor siempre. Agradeced. Se presenta una situación, ora y también agradece por esa situación. Aun cuando sea negativa, sí, analizarlo todo, retener lo bueno, dejemos atrás aquello que no suma, pero hay que analizarlo todo. Este tiempo, hermanas, todo lo que has podido vivir en este tiempo, en este 2023, lo que has podido aprender, busca también qué es lo que el Señor te ha mostrado en ti misma y agradece aún por aquellas cosas que te han podido doler, lastimar, enfurecer, frustrar en algún momento, porque te muestran a dónde te quiere llevar el Señor. Sacan a flote algunas cosas que uno todavía tiene que estar limpiando, mejorando, pero te son de experiencia previa como testimonio para cuando te topes con alguien que haya pasado o esté pasando por una situación similar, con convicción y por experiencia, le compartas aquello que el Señor te enseñó a ti, orando y confiando que el Señor le enseñará de manera particular y personal a él o a ella. Que su liderazgo, estimadas hermanas, siga en fructificación, que el Señor la siga puliendo. Es mi oración y mi deseo para ustedes, paradójicamente, que el Señor la siga puliendo y que las ayude a ser de impacto en esta generación difícil. Gracias a cada una de ustedes, sus oraciones, por favor, también por sociedades, por los hermanos que han estado presentes, por el equipo técnico. Si en caso se acuerdan, también anoten mejor cómo se escribe mi nombre, porque es bien difícil. Por favor, también para sus oraciones. Siempre va a ser de gran bendición para nosotros. Ese es el respaldo que para nosotros es de gratificación, saber que de diferente manera el Señor nos permite llegar. Gracias a cada uno. Bendiciones.